Un saludo. Continuamos con los temas de técnicas de redacción. Vamos a desarrollar las reglas ortográficas sobre el uso correcto de las letras. Vamos a estar viendo nociones generales de dos temas, de las reglas ortográficas sobre el uso correcto de las letras y las reglas para tildar palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. En clases anteriores hemos dicho que la redacción es la expresión escrita de pensamientos y sentimientos. Sin embargo, para que dicha expresión cumpla de manera óptima su función comunicativa, debe ser ordenada y precisa. Ahora, la gramática es una disciplina que, aunada a la lógica y a la semántica, nos proporciona esos elementos necesarios para lograr dicho orden y dicha precisión. Específicamente, las partes de la gramática que a nosotros nos interesan es la ortografía y la morfosintaxis en lo que es la redacción. Y la ortografía consiste en esa articulación de letras y la morfosintaxis consiste en la articulación de palabras. Ahora, las palabras aisladas no sirven de nada, para establecer una comunicación, sino que éstas deben reunirse de acuerdo con ciertos requisitos para integrar enunciados. Y los enunciados, a su vez, deben articularse con el fin de que adquieran un significado específico. Por eso, se dice que la articulación de las letras es la palabra y la articulación de enunciados es el discurso. Y para lograr una buena articulación de letras primero y de palabras después, es preciso estudiar lo que vamos a ver en esta clase, que es la ortografía y la morfosintaxis. La ortografía es un hábito y para poder dominarla es necesario conocer y aplicar sus reglas constantemente. En esta clase vamos a señalar solamente algunas generalidades, ya que el aprendizaje de la ortografía dependerá de los ejercicios y la práctica que usted realice al respecto, que se lleven a cabo. En plataforma ahí está una guía ortográfica donde usted puede ejercitar todas esas reglas ortográficas que nos dan más problemas. Al final del curso usted lo va a entregar, lo va a subir a plataforma y eso va a obtener una nota. Ahora, es aconsejable que el estudio de las reglas ortográficas se acompañe también de la lectura de buenos autores y constantes ejercicios de redacción. Exactamente, las palabras conviene saber que estas se dividen en sílabas. La sílaba son los sonidos articulados que se pronuncian en una sola emisión de voz. La sílaba tónica se pronuncia con más intensidad que las otras sílabas que conforman la palabra. Por ejemplo, cuaderno, cuadro, establo, mírame. Vemos aquí las sílabas tónicas, de la palabra cuaderno. Aquí la he separado para que usted pueda observarla y ver en qué consisten esas sílabas tónicas y si usted quiere practicar, pues sería lo ideal. Veamos las palabras agudas. Las palabras son agudas cuando la sílaba tónica se encuentra al final de la palabra. Aquí hay 3 ejemplos, hay más, pero yo he puesto nada más 3 ejemplos. Cartón, colibrí, rapidez, y podemos ver que cumple con esa regla porque dice que se encuentran al final de la palabra. Luego tenemos las palabras graves. Estas palabras son cuando el acento se encuentra en la penúltima sílaba. Tenemos ejemplo, precioso, volumen, útil, ángel. Esdrújulas cuando el acento recae en la antepenúltima sílaba. Tenemos ejemplo, máquina, velódromo, volúmenes. Las palabras son sobresdrújulas cuando la sílaba tónica está antes de la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, compóngaselo. Veamos en más detalles estas reglas de acentuación ortográfica.
Veamos las palabras agudas. Llevan acento ortográfico si terminan en vocal N o S. Por ejemplo, comerá, bebé, balcón, además, autobús, etc. Como podemos ver, cumple con esa regla, ¿verdad? Terminan en vocal, en N o en S. No llevan acento si son monosílabas. Por ejemplo, pie, ni si terminan en consonante, ¿verdad? Distinta de N y S. Sutil, tenaz, tampoco llevan si acaban en los diptongos ay, ei, o, oi, uy, au, eu o u. Por ejemplo, caray, jersey, eloy. O en N y S, precedida de otra consonante. Por ejemplo, tos, vals, pan, afinidad, astral, altitud, argots, robots, atril. Palabras graves. Las palabras graves llevan acento ortográfico siempre que terminan en cualquier consonante que no sean N y S. Por ejemplo, Bolívar, cáncer, árbol, carácter, cárcel, onix, álbum, etc. Las palabras graves no llevan acento ortográfico si terminan en vocal, en N o en S. Por ejemplo, crema, trampa, examen, volumen, origen, casas, salas, trenes, sauces, etc. Veamos la excepción de las palabras graves. Las palabras graves que terminan en N y S precedida de otra consonante llevan acento ortográfico. Este caso, excepción de las dos reglas anteriores, es poco frecuente. Solo se da con palabras procedentes de otras lenguas y que son préstamos lingüísticos. Por ejemplo, cómics, pósters, campings, records, tríceps, bunkers, trailers, etc. Veamos las palabras esdrújulas. Siempre llevan acento ortográfico y recae en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, ábaco, héroe, ídolo, éxtasis, etc. Las palabras sobre esdrújulas siempre llevan acento ortográfico. La sílaba tónica está antes de la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, devuélvemela, tómatelo, tráeselo, etc. Ahora, las palabras monosílabas no se acentúan, a menos que requieran el acento diacrítico. Y se llama acento diacrítico al que se emplea en palabras que tienen la misma escritura, pero distinta significación. Por ejemplo, la palabra él no se tilda cuando es artículo y se tilda cuando es pronombre personal. Él es culpable. Y aquí tenemos otros ejemplos de acento diacrítico. Por ejemplo, la palabra mí y tú. O sea, ¿cuándo va sin tilde? Cuando son posesivos. Por ejemplo, tu marcador y mi abrigo. ¿Cuándo lleva tilde? Cuando son pronombres. Tú te refieres a mí. Ahora la palabra te, sin tilde, cuando es un pronombre, te lo traeré. Ahora con tilde, cuando es un sustantivo, un té con canela. Veamos la palabra se, sin tilde, cuando es un pronombre también, se rompió. Y lleva tilde cuando es un verbo ser y saber, no sé quién, sé sincero. La palabra de va sin tilde cuando es una preposición. Y ahí está el ejemplo, vean, el carro es de Carlos. Y lleva acento cuando se trata del verbo dar, no me des nada, por favor. La palabra más va sin tilde cuando es equivalente. Llegó, más no lo vi. Ese es el ejemplo. Y lleva acento cuando indica cantidad. No tengo más. La palabra aún va sin tilde cuando es equivalente a incluso. No vas aún si te dan permiso. Podemos ver aquí que incluso si le dan permiso no va, por eso no lleva acento y esa es la regla ortográfica. Ahora, la palabra aún con tilde, equivalente a todavía si lleva tilde. Por ejemplo, aún estás allí. La palabra sí sin tilde, cuando es conjunción condicional, no lleva acento. Si vienes, te espero. Es condicional, ¿verdad?
las frases y lleva acento cuando es un adverbio de afirmación. Ella dijo que sí. Muchas gracias. Muchas gracias.